cambia el eje de la Tierra, al menos de la Tierra argentina y del escenario político argentino? ¿Se da una nueva reconfiguración de esa clásica histórica polarización unitarios versus federales? El peso de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires versus el interior de la Argentina. ¿Cómo pesa en esta elección de octubre, la nacional, la elección de medio término nacional, y cómo afecta positivo o negativamente al éxito del oficialismo, de la presidencia de Javier Milei? De eso vamos a hablar hoy con un politólogo que conoce muy bien ese escenario que recorre el eje geográfico de la Argentina. Me refiero a Federico Zapata. Muchísimas gracias, Federico, por estar hoy en La Repregunta. Gracias, Luciana, por la invitación. Un placer. Federico es director de la consultora Escenarios, una consultora que produce estudios y análisis regularmente basados en encuestas de la opinión pública, con algunas cuestiones laterales que siempre son muy iluminadoras. Es politólogo, como les decía, por la Universidad Católica de Córdoba. Federico, está este triunfo de Milei de 2023 comparado con las posibilidades que tiene en este 25, el peso del interior versus el peso de la Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires. En 2023 fue clave el peso del interior en relación al voto en favor de los libertarios de Javier Milei. ¿Cómo analizan ustedes que se puede comportar en este año? El interior, yo creo que hay dos cuestiones que Milei ha ido a lo largo de su año y medio de mandato, entre comillas, resolviendo. Una cuestión es la inflación, por supuesto que después los economistas siempre hacen doble clic y es más complejo, pero lo cierto es que hay una baja de la inflación, o sea que esa parte de la promesa electoral la está cumpliendo. Y la segunda, que es como la destrucción del viejo orden corporativo que creaba la inflación, y eso es básicamente enterrar las dos grandes civilizaciones coalicionales. Una acaba de, digamos, hace muy poquito de prácticamente extinguirse, que es lo del PRO, digamos, a nivel nacional, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera el kirchnerismo acorralado en la provincia de Buenos Aires. En ese marco me da la sensación de que es difícil pensar que Milei podría tener un tropezón, salvo que haya una cuestión económica ahí fuerte, que Milei de alguna manera, como dicen los economistas, debería cobrar esta elección, digamos, electoralmente, incluso en el interior, incluso en el interior. Ahora bien, digo, también es cierto que en este año y medio lo que vemos es la dificultad que tiene Milei de transitar de una fuerza política que es la primera minoría del sistema político, la primer novedad de la era post-23, a una mayoría más hegemónica, a un perfil más hegemónico. Eso la Libertad Avanza le cuesta, y en esos resquicios hay territorios para crear nuevas novedades, ¿no? Tuvimos una primera novedad que son ellos. Creo que hay una segunda novedad indiscutible, que es el ausentismo. Es la segunda novedad política de la Argentina después del 23. Es el principal adversario del gobierno, el ausentismo electoral. Por lo menos hoy tenemos dos minorías, claramente. Tenemos la minoría positiva de la Libertad Avanza y tenemos una minoría negativa, que es el ausentismo, que digamos que está simultáneamente contra la casta y simultáneamente contra las impericias de Milei. O sea, no está como en una zona ahí, no entendemos todavía si es algo que vino para quedarse o es una excepcionalidad que va a volver a la normalidad, o si el sistema se va a comportar de esta manera a partir de ahora. Pero ahí tenemos una segunda novedad en el sistema. Ahora, no es un voto que pese más que el voto peronista o kirchnerista en algunos territorios, pero sí es un voto que resta al gobierno. Claro, porque es un digamos, si uno lo va viendo, lo va pasando a lo largo del año, es más o menos es una minoría de un 20%, es un montón. Ya es una minoría del 20%. Claro, digamos, a nivel nacional. A nivel nacional, entonces, por supuesto, restan ver lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, lo que va a pasar en octubre, etcétera, pero ahí tenemos un fenómeno nuevo que, digamos, que dice varias cosas del sistema que se está configurando. La primera es que la casta es menos un producto cultural de Milei que una situación emocional de donde está planteada la relación de la política con la sociedad. Claro, que Milei logró representar en 2023. Que Milei logra representar, pero que no tiene el copyright, ¿no? Claro. Eso me parece que es lo primero. Ni la patente de por vida. Ni la patente de por vida, que se le puede volver en contra, en algún momento. Y lo segundo, creo que es difícil pensar un futuro político alternativo que implique una vuelta a la política tradicional, a los buenos políticos profesionales, entre comillas. Digo, eso me parece que la sociedad, en todo caso, digamos, está vetando en paralelo a la política tradicional, y está vetando también un presidente que no logran ver que pueda construir o transformar este incipiente orden macroeconómico en un orden de consumo capitalista un poco más estable y durable. Bueno, entonces hay un fenómeno nuevo y ahí hay lugar para innovación política
lo primero que hemos visto es esto de grito federal, pero seguramente seguiremos viendo cosas de acá hasta el 27. Vamos a ir a eso. Estás diciendo muchas cosas interesantes, Federico. Primero, la cuestión de el triunfo de Milei casi asegurado. Los libertarios son prudentes en relación al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires en septiembre, claro, en la elección provincial. Bien. Vos distinguís los mayores riesgos en la elección provincial, pero más certezas en relación a un triunfo del gobierno en la elección nacional de octubre, en la legislativa nacional de octubre. Lo que pasa es que en esa provincia. Claro, está muy bien. A ver, lo que pasa es que la elección nacional de octubre en la provincia de Buenos Aires típicamente tiende a nacionalizarse y tiende a volverse, digamos, a polarizarse. Un plebiscito del gobierno versus un retorno al kirchnerismo. Entonces es muy probable que esa elección, en una situación de polarización, en una provincia donde el kirchnerismo sigue midiendo bien, digamos, haga que la gente vaya a votar para ir a votar contra el kirchnerismo. Entonces ahí me da la sensación que en octubre potencialmente la cosa es un poco más llevadera para el gobierno. Lo de septiembre es una especie de Vietnam en el que se ha metido el sistema político, que son 8 secciones, 8 elecciones. La lectura final va a ser difícil porque se van y aún, inclusive, si el gobierno, supongamos que el gobierno logra en septiembre ganar la primera y la tercera sección electoral. Una cosa... Golazo sería para el gobierno, ¿no? Claro. Tiene que ganar octubre de todas maneras. Y aún si pierde la primera y la tercera sección electoral, tiene que ganar en octubre. Entonces el gobierno creo que va a poner todos los cañones sobre octubre y tratar de hacer una buena elección en la tercera sección, aunque no gane, y tratar de hacer una buena elección en la primera sección que implica que posiblemente pueda ganar, ¿no? Federico, en 2023, en el balotaje, ¿cómo quedó pintada la Argentina de violeta? ¿Qué provincias se destacaron como no acompañando el voto a Milei? No, es un reducto muy chiquito, porque digamos la vieja civilización de los últimos 20 años hoy está como resguardada en la provincia de Buenos Aires. Hoy, digamos, el kirchnerismo no ha dejado de ser un actor nacional. O sea, hoy los gobernadores peronistas se pueden dar el lujo, Tucumán, Catamarca, La Rioja, de, digamos, hacer un frente más provincializado, etcétera, sin riesgo, aunque el kirchnerismo le mete una lista. Hace 10 años atrás el kirchnerismo te metió una lista y perdía la provincia. Claro. Hoy el kirchnerismo te mete una lista y te saca 5 puntos. Entonces, digamos, donde quedó resguardada el plebiscito de esa civilización, que repito, es un plebiscito que está ordenado en 2 variables, contra la Argentina corporativa y contra la Argentina inflacionaria. La sociedad entiende que esas dos cosas se vinculaban y le pegaban en el bolsillo, ¿no? Y bueno, y eso queda un poco en la provincia de Buenos Aires. Claro, 2023 no se pintó de violeta la provincia de Buenos Aires, no. Y sí se pintó de violeta, como se había pintado de amarillo, la provincia de Córdoba. Sí. Siempre Córdoba ha sido clave para el triunfo del antikirchnerismo, llámese Macri o llámese Milei. ¿Cuál es la expectativa en la elección nacional de este año? A ver, Córdoba esto es importante, porque Córdoba siempre ha sido, históricamente, yo no lo voy a decir como Córdoba, lo voy a decir como politólogo, pero Córdoba siempre ha sido una provincia contrahegemónica de las cuestiones nacionales, ¿no? Desde 1810 para acá podemos tener un historial de contrahegemonía en Córdoba desde el punto de vista nacional, o sea que es muy protagónica y a veces funciona como una caja de resonancia. Esto lo dice Tachi, un historiador muy interesante, anticipa cosas, ¿no? El cordobazo en el 69, digamos, el golpe en el 55, o sea, Córdoba a veces anticipa fenómenos, con lo cual lo que Córdoba anticipó efectivamente es la ruptura del orden federal, territorial, nacional, productivo, laboral con el kirchnerismo, que para las sociedades, digamos, del interior pasó a ser visto como un actor que tenía su interés solo en la provincia de Buenos Aires. Entonces Córdoba anticipa eso, por eso el mapa hoy ya no es la bandera de Boca, es una cosa más general. En esta elección, particularmente en Córdoba, es una elección que está marcada por, obviamente Milei está muy bien en Córdoba, y por la posibilidad que tiene el peronismo de la provincia de intentar convencer a Schiaretti para que juegue esa elección. En la elección nacional. Schiaretti hoy es el único dirigente de la provincia de Córdoba que tiene mejor imagen que Milei. Con lo cual estamos hablando de una elección que va a ser muy peleada posiblemente. Es un peronista rara avis, Schiaretti, o sea, camina toda la sociología, digamos, de la provincia con mucha... Viene de muy buenas gestiones, o sea que la provincia se lo reconoce. Entonces ahí hay un desafío por una pelea de relato para ver, digamos, la Libertad Avanza va a querer que se discuta la transformación, digamos, del orden nacional, y obviamente el gobierno provincial, Giorgio y Schiaretti van a querer que se discuta
como, digamos, la revolución del espacio público en la provincia de Córdoba, Claro. a pesar, digamos, de algunos problemas nacionales. Arranca el peronismo de Córdoba, la primera gobernación de Schiaretti, de la Sota, hace una reforma constitucional y Córdoba se vota cada 4 años. Entonces, cuando se votó en el 23, se votó ya... Todo el armado legislativo quedó definido en 2023. Sí, se politiza menos la dinámica productiva de la región. Qué interesante, es decir, eso es un tema importante, porque es decir, el tema del desdoblar o no va condicionando los resultados electorales de una u otra elección, de la provincial y de la nacional. En el caso de Córdoba, el factor elección provincial quedó afuera, por esta reforma constitucional. Claro, ellos desdoblan la queja de gobernación, normalmente la desdoblan, obviamente para que la elección se provincialice, porque no tuvieron nunca un marco nacional. Claro, pero en la de medio término no está eso. La de medio término no está porque no está. Entonces es una elección, digamos, en este caso que va a ser seguramente una elección muy reñida entre... esto que digo, Schiaretti, que es una especie de Sabatini contemporáneo. Sabatini fue un gobernador radical muy, muy prestigioso, y Milei, que en Córdoba, repito, más allá de los problemas que hay en algunos en el sector agro, etcétera, sigue viniendo muy bien. Claro, ahí va a depender de si los cordobeses efectivamente nacionalizan su voto. Exacto. O le entregan a Schiaretti, que tiene tanta imagen positiva mayor que Milei, estás planteando, o le entregan a Schiaretti su representación nacional. Exacto. ¿Hay chances de que eso pase, de que el tema de la imagen positiva sea un correlato en relación al comportamiento en el voto? Yo creo que la elección, si uno tuviese que hacer una apuesta, es una elección donde obviamente la Libertad Avanza en la lógica debería ser una muy buena elección en Córdoba, y a Schiaretti le permitiría al peronismo hacer una elección que, si no está Schiaretti en la boleta, no va a ser. Esa debería puede ser... entrar también al Congreso, puede entrar, y lo que obviamente el peronismo de Córdoba quiere en una discusión en donde digamos, se intenta federalizar la discusión política nacional, es que existe un bloque en diciembre que posiblemente lo pueda tener Schiaretti liderando eso en el Congreso, o sea que puede ser un actor muy relevante en la vida institucional, y rumbo al 27, digamos, Schiaretti es una persona con más de 70 años, pero hoy, digamos, por la dinámica biológica, los líderes, uno va a India, va a Brasil, va a Estados Unidos, o sea, son muy activos, y va a seguir, digamos, participando en política. Y había hecho un buen papel en los debates presidenciales de 2023, Sí, duplicó los votos. Claro, después del debate. Sí, después del debate. O sea, solo con un debate duplicó los votos. Así que se sumó una incertidumbre. ¿Cuándo me dijiste que fue la reforma que planteó la elección? Y comienzos de los 2000, digamos, el primer gobierno, fue una reforma constitucional. Córdoba tenía 2 cámaras, senadores y diputados, de la Sota dejó una sola cámara, y se discute solamente cada 4 años. ¿Qué nivel de sorpresa han mostrado esas legislativas que evitan el desdoblamiento? En relación al apoyo, por ejemplo, ¿cómo afectó al voto en favor o en contra de Macri en la legislativa de 2017? No, Córdoba además tiene boleta única. En la reforma también se implementó la boleta única anticipada. O sea, que la gente vota personas, ¿no? Puede elegir una especie de... Exactamente. Claro. Entonces, eso a veces trae algunos inconvenientes que hay que sortear. Por ejemplo, este gobernador ganó la elección provincial, pero no tiene una mayoría automática en la legislatura de Córdoba. Claro. Entonces está obligado a establecer un sistema de negociaciones. ¿Y en 2017 cómo le fue a Macri? ¿Quién era el candidato de PRO, de Cambiemos en ese momento en Córdoba? En 2017 el Cambiemos del PRO, no recuerdo cuál llevaron la boleta, probablemente puede haber sido o Juez o Baldassi. ¿Y al lado del peronismo cordobés? ¿Quién siempre, iba? El peronismo cordobés siempre gana. Hace 20 años que gobernó la provincia, más o menos, un poco más, 20 y pico. Le va muy bien en las elecciones donde se elige, digamos, las autoridades que van a gobernar. Sí, en 2015. Y le va muy mal en las bien. elecciones de término medio. Sí, en 2017 ganó por mucha ventaja, Cambiemos. Exacto. Bien. Y ahora hay que ver si pasa? con la introducción de Schiaretti logran romper esa dinámica histórica en donde normalmente las elecciones de término medio el peronismo de Córdoba le va mal. ¿Te acordás los porcentajes de imagen positiva de cada uno, de Schiaretti y de Milei? Debe estar en 60 puntos de imagen positiva y Schiaretti en 65 puntos de imagen positiva. Está superior, pero bastante parejo. Va a ser muy interesante ver esa elección. Una gran batalla. Quedándonos en el interior del país, hay una lectura que dice que esta macroeconomía y el plan Milei contempla una matriz productiva que atraviesa la Argentina en un eje que va desde el norte hasta el sur, porque los commodities enterrados, minería y energía, petróleo, son clave, ¿no? O gas son clave, y se empiezan a conformar y a fortalecer nuevos conurbanos en las distintas provincias. Ese voto le dio
satisfacciones a Milei en 2023, el voto del interior. ¿Coincidís con ese análisis de un escenario político donde la matriz productiva también está empujando en favor del voto a La Libertad Avanza, al gobierno? Sí, porque en lo que estamos viendo, digamos, cuando entró en crisis la política del 23, que la política que estaba geopolíticamente centrada en el AMBA, lo que tenemos es una reconfiguración de eso. Y efectivamente la economía política este año y medio de Milei gira en torno a petróleo, gas y minería. Claro. Entonces, efectivamente, sobre todo Patagonia, Milei está muy bien en Patagonia. Ajá. O sea que hay alguna especie de correlato en esa alianza que Milei... Hasta Tierra del Fuego inclusive. Tierra del Fuego un poco más compleja, pero digamos, la primera milla, digamos, donde está más localizado el factor, digamos, extractivo, está muy bien, La Libertad. O sea que efectivamente hay una atracción ahí, como también es cierto que en la región centro hay un poco más de dificultad, porque la alianza de Milei no es, o por el momento, se parece paradójicamente más a la alianza que proponía Massa, que era cordillera, petróleo, digamos, que a la alianza, digamos, más de la región centro. Y la región centro, por el momento, la realidad es que así como a la minería y al petróleo se le garantiza rentabilidad para que pueda invertir y se le permite movimiento de dólares, al sector de la región centro, digamos, no se le permiten tocar los dólares, y si no hay rentabilidad es un problema de la región centro. Bueno, ahora... La zona núcleo, la famosa Entonces, zona núcleo. Claro, o sea, obviamente no está en el epicentro de la transformación. Por supuesto que obviamente, si la región centro le pones esto versus el kirchnerismo, te van a seguir eligiendo esto, pero hay un territorio para explorar. La baja de las retenciones anunciadas en el discurso de la sociedad rural, ¿no? Esos porcentajes, la disminución del peso de las retenciones, ¿no? Eso fue una medida no solo macroeconómica, porque entra dentro de la concepción del gobierno, pero también una medida electoral para tratar de fidelizar esa zona. Bueno, intenta desactivar este malestar. Lo que pasa es que, como digo, como es un gobierno muy volcado, o sea, ¿cuál es la única política de desarrollo que vemos hasta el momento? El RIGI. Entonces es un gobierno muy volcado a una alianza, a una economía política sobre esos sectores, a una apuesta full, que digamos, no es que uno vio, por ejemplo, un aumento del corte del biodiesel, una apertura de los mercados, una obra de infraestructura. Claro. Le están tirando como caramelos a un sector para que en esta elección no genere problemas, pero claramente no hay una conexión todavía con esa dinámica. El ministro de Agricultura, el secretario de Agricultura, casi no le conocemos el nombre, no estaba, creo, ni siquiera en la rural. Digo, o sea, evidentemente es una dinámica. Por supuesto que le sigue yendo bien a Milei. Y yo creo que en el fondo le va bien porque Milei logra hacer pie en una especie de partido de la macrocapitalista. El kirchnerismo era el partido del Estado presente, Milei es el partido de la macrocapitalista, digamos, claro. y todavía no hay un partido del consumo capitalista, que es la baldosa que está dejando vacía. Claro. Todavía no existe eso, pero me parece que es como la discusión política va a tornar hacia esa especie de minimización de la sociedad, en donde lo que se va a discutir a partir del año que viene es justamente una cuestión más de consumo, pero no veo que la sociedad vaya, incluso cuando no quiera apoyar a ninguno de la oposición, no creo que quiera petarlo a Milei todavía. Claro, le da todavía chances a Milei. Claro. Sí. Sigue siendo muy clave el ancla fiscal y el control de la inflación. Bueno, claro, vos fíjate lo que pasa en el Congreso. En el Congreso nos hicimos varios focus para tratar de entender lo que estaba pasando ahí. Y la sociedad ve que, digamos, La Libertad Avanza se comporta como casta y la oposición se comporta como el partido del déficit fiscal. ¿En qué sentido La Libertad Avanza se comporta como casta? Y porque, digamos, hay situaciones de peleas, de ruptura, de criterio, de rosca, etcétera. La sociedad ¿qué hace ahí? Un poco que se desprende del debate, porque dice... hasta el momento Milei, digamos, es el partido del orden macroeconómico, pero tiene dificultades para transicionar hacia el partido del consumo capitalista. Me interesa esa aclaración, Federico, de consumo capitalista, porque el kirchnerismo alentó un consumo, pero muy empujado también por el Estado. Por el Estado. Claro. Lo que Milei tiene que lograr es que, digamos, ya no sea empujado por el Estado, sino por el orden macroeconómico. Claro. Ahí donde todavía no logra transicionar. Claro. Y la oposición, digamos, no logra transicionar de una oferta de consumo, que podría ser una versión típica del kirchnerismo, que suponga estar subordinada al orden macroeconómico. Claro. Entonces la sociedad ve con desconfianza. Por más que sea, digamos, reclamo justo, dicen, estos de nuevo rompiendo el orden macroeconómico. Claro. Y en esa situación, ¿qué es lo que hace? Se repliega. Digamos, dice, bueno, yo en esta no intervengo. Y la política queda pedaleando en el aire. Claro. Bueno, esas son hoy eso juega a favor de Milei, ¿no? A favor de La Libertad Avanza,
hasta que la oposición logre ser mucho más creativa con el orden de cosas que propone, ¿no? Grito federal, Sí. ¿no? Estos 5 gobernadores que se han aliado: Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Jujuy, Santa Cruz, Córdoba, Chubut. Y Chubut. Sí. Sí. ¿Es algo o es la construcción de un aparato para obtener beneficios en el medio de la negociación por los vetos, por los proyectos de ATN, de transferencias a las provincias, o los proyectos de coparticipación del combustible? Tengo una nota muy graciosa, lo tengo en un almuerzo, me dice un amigo, me dice, hay que ver si esto no se rompe con un cordón cuneta. Dice, a ver. Como diciendo, si con un ATN, el gobierno, bueno. Claro. A ver, yo creo que, visto desde el punto de vista más estructural, creo que se rompió la hipótesis política central que tenía el gobierno, que era la hipótesis política de Santiago Caputo, que era un poder dual, es decir, una Libertad Avanza, que era el único actor ascendente en el mapa nacional, pero que no se metía en las provincias, y las provincias que se replegaban sobre sí mismas y eran prescindentes del orden nacional. Ese es un poco, digamos, para llamarlo, digamos, la hipótesis que tenía Santiago Caputo, una especie de economía política del Pacto de Mayo. Claro, nos metemos con los territorios, pero ganamos la nación. Exacto. Sí. O sea, había como una especie de... o eso era lo que querían llevar. Eso, obviamente, con la caída en desgracia de Santiago Caputo. Ganó la hipótesis Carina. Gana la hipótesis Carina, la Libertad Avanza va de lo digital a lo analógico y se empieza a meter en la provincia. Y obviamente que en ese contexto aparece este intento que venían tratando de motorizar en la región centro por esta falencia de la Libertad Avanza con el territorio agrobioindustrial, lo venían motorizando en la región centro, Puyaro y Yayora, y que cobra ahora una dimensión más federal. Vos estás dando una tecla. Lo que tenemos que entender en las próximas semanas o de acá hasta fin de año, si eso va a tener consistencia. Claro. Es decir, si digamos, más allá de ser una serie de provincias que se organizan en torno a una lógica defensiva de negociación de paritaria con lo nacional, van a construir o tienen aspiración a construir un nuevo partido nacional, si tienen aspiración a construir una nueva institucional y una nueva agenda, dar una disputa más allá, digamos, de lo meramente paritario, de lo meramente corporativo transaccional. Bueno, esa es la gran pregunta que vamos a ver seguramente develada en los próximos días, ¿no? ¿Hay una demanda social de la opinión pública? ¿Hay votantes para un tipo de propuesta como esa? ¿O todavía la Argentina sigue anclada en una polarización de kirchnerismo, antikirchnerismo, y el antikirchnerismo ya organizado en torno al mileísmo? No, yo creo que hoy conviven, hoy el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo existe en la sociedad argentina, pero convive con otras cosas, convive con el clivaje AMBA interior, convive con el clivaje muy relevante casta no casta. O sea, hoy creo que hay distintas formas donde la sociedad, digamos, se posiciona en distintos parámetros. Entonces, y en una legislativa hay más chances de que esas distintas formas se encuentren alguna representación. Yo creo que es más fácil para los gobernadores, por lo menos plantearlo si están en un esquema de unidad, que si cada uno está haciendo la suya, que prácticamente no se entiende lo que cada uno está haciendo. Ahora, bueno, va a depender, digamos, de ellos. Los clivajes se politizan con liderazgo, ¿no? Hoy lo que tenemos es una cooperativa de liderazgos provinciales. Bueno, ese espacio va a crear liderazgos nacionales, además de los gobernadores, que son profesionales de la política, va a traer voces de la sociedad civil que puedan expresar esos territorios. Bueno, ahí hay como una cuestión donde digamos, donde en los próximos días estos 5 gobernadores tienen que definir si esto se va a parecer más a un CFI o sea, se va a parecer más a un nuevo partido nacional. CFI es el Consejo Federal de Inversiones, donde se reúnen los gobernadores para plantear sus necesidades. Si es una cosa estrictamente gubernamental, corporativa, claro, la sociedad lo va a poner en un plano corporativo, por más que ellos internamente no los vean así, porque son todos nuevos. Ellos vinieron como Milei, vinieron también en el 23, digamos. Sí. Son todos jóvenes, nuevos, expresan cosas, son ambiciosos, pero digamos, lo que les sirve adentro no les va a servir para construir una cuestión nacional. Entonces ahí tienen que, digamos, sacarse el saco, sacarse un poco las viejas formas de hacer política y tratar de pensar creativamente una diagonal hacia lo nacional, que hay lugar, obviamente nadie en un focus te dice vamos a votar un candidato en el interior, como nadie en un focus en la época antes que Milei naciera decía vamos contra la casta. Milei apareció, lideró, le puso un diccionario político y politizó. Bueno, eso es lo que está faltando ahí también. Me interesa eso de un líder y un liderazgo que es capaz de escuchar el sonido de la época, como dice el gobernador Kicillof, y ponerle un nuevo diccionario. Milei lo logró. Sí.
Macri lo había logrado con PRO en algún momento durante unos 20 años, 2005, 2015, claro. Murió PRO y murió la representación de la centroderecha en torno a Macri y a PRO después de esta sumisión de PRO en el bastión histórico de PRO, que es la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero al armado de las listas con el color violeta y el nombre de La Libertad Avanza en la ciudad, completamente subordinado las posiciones de PRO. A ver, yo creo que lo que estamos viendo es una mutación muy profunda de la sociología en la que se asentaba el PRO, digamos, ¿no? El ascenso de La Libertad Avanza implica voy a ir a la sociología, digo, porque por ahí es más fácil de explicar que si uno va a lo que termina ocurriendo en la superestructura política. Pero lo que estamos viendo es una mutación muy profunda de una sociología de centro derecha anclada en lo institucional, en lo republicano, una especie de partido alvearista, hacia una sociología de centro derecha anclada nuevamente en la economía. ¿En la ciudad decís? O a nivel nacional. A nivel nacional. Y eso se refleja en dos cuestiones. Primero, que al interior de la clase media y del votante independiente hay un empoderamiento de lo que yo le llamo el informalariado, los sectores informales de la economía, por sobre la clase media alta republicana, que era la que tenía la hegemonía en la época del PRO. Es como si fuimos de la campera uniclo al cosplay, digamos, a la campera de cuero, así en una dinámica. Y eso obviamente tiene repercusiones políticas, digamos, porque de golpe Milei tracciona muchísimo mejor con esa transformación en la sociología que lo que eran los liderazgos más pacatos del PRO, ¿no? Pero déjame decirte algo ahí, Federico. Si uno piensa en la legislativa de la Ciudad de Buenos Aires de hace unos meses, ahí ganó claramente La Libertad Avanza, segundo salió el kirchnerismo con Santoro, y en tercer lugar estaba Silvia Los Penato, PRO, con 16%, y en cuarto lugar Horacio Rodríguez Larreta con 10%, 12% de los votos. Si uno suma, no porque se presentaran juntos, que se presentaron divididos, PRO y Larreta, pero si uno suma en términos de insatisfacción de los votantes, esos dos porcentajes como una muestra de insatisfacción respecto a La Libertad Avanza, y respecto al kirchnerismo, eso da 26% de los votos. Entonces, ¿cambió la sociología tanto del porteño en relación a lo que representa un PRO, en ese caso con Los Penato, y un Rodríguez Larreta? Que no, a ver, en definitiva sigue identificado con un PRO, ¿no? Lo que cambió la sociología de lo que es la centro derecha a nivel nacional. Ahora también se cayeron las dos coaliciones, entonces obviamente eso entra en una licuadora y ahí se generan oportunidades, ¿no? Entonces hoy lo que tenemos es esto, tenemos la aparición de La Libertad Avanza como una primera novedad que navega en esa sociología nueva, mucho más, digamos, del partido macro que del partido republicano. O sea, digamos, no hay dificultades de reconstruir un partido republicano, no es la demanda dominante de la clase media y de votante independiente. Y no es la convicción tampoco de Milei, porque Milei ha sido claramente, muy efectivo en plantar sus convicciones en la demanda política, en la demanda de la sociedad. Totalmente. En este caso, él no lo ve como una convicción importante. No, en el marco además de una crisis global de las democracias occidentales, lo que estamos viendo, ¿no? Pero eso no, por eso digo, ahora ahí queda un montón de cosas, hay una sociología que está en plena mutación, en donde, digamos, es muy difícil que se pueda reconstruir simplemente rearmando una especie de Juntos por el Cambio 2. Eso no quiere decir que no haya espacio para construir una cosa nueva, que incluso incluya viejos actores. Y ahí está el desafío, ¿no? ¿Pensás que es difícil el trasvasamiento casi automático de esos votos que fueron como muy sostenidos, ¿no? En el balotaje de 2023, el 21% que había votado a Patricia Bullrich como candidata a presidenta o como presidenta, se va hacia La Libertad Avanza. Y en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, ese 20 y pico % que acompaña siempre a PRO se sostiene, aunque dividido entre Los Penato y Larreta. Entonces, esos votos, ¿pensás que esa alianza tan dominante de La Libertad, donde está tan dominante La Libertad Avanza, va a atraer tan naturalmente esos votos, o esos votos se van a resistir a ser integrados en una propuesta que no tiene la variable republicana? No, ahí depende mucho de la originalidad que pueda plantear la oposición política sobre la oferta, ¿no? Pero ya no PRO porque está dentro de La Libertad Avanza. PRO está dentro de La Libertad Avanza, pero como vos marcaste, hay actores del PRO que no están dentro de La Libertad Avanza. Repito, ¿no? Si lo que le dan a proponer a la sociedad es una especie de Manaos del PRO, y difícil que la gente no. Claro. Ahora, si lo que queda, claramente La Libertad Avanza no contiene a Juntos por el Cambio a la totalidad de Juntos por el Cambio, contiene una partecita, ¿no? Y contiene una partecita del peronismo también, por eso es un poquito más grande. Pero si lo que queda de Juntos por el Cambio, de lo que era la sociología de Juntos por el Cambio,
el sistema político la quiere representar o le quiere hacer una oferta en los viejos términos y probablemente termina como una cosa muy chiquita. Ahora, si hay originalidad, digo yo, los actores, acá la gran pregunta es sobre la capacidad artística de los actores del sistema político. Claro. Si pueden ser un poco más, porque lo que hay que recrear, cuando arrancamos la entrevista que decíamos que la ruptura casta política no es una creación cultural de Milei, aunque Milei le eche nafta, sino es una situación emocional. Lo que la política necesita reconstruir es el lugar de emisión para que la gente te escuche. Claro. Incluso es como captar algo que está, exacto, pero que todavía no tiene forma. Exacto. Entonces ahí hay una tarea de ingeniería que hay que hacer y bueno, vamos a ver qué. Te hago la última pregunta, Federico, en ese sentido. ¿Crees que esa nueva alternativa que tendría que captar estos acordes que no están siendo interpretados por nadie, no puede perderse el acorde de una macro con consumo capitalista? Porque a veces los discursos alternativos, fuera del kirchnerismo, los discursos alternativos más potables, vuelven a una especie de cantinela donde se pierde un poco de vista la macro y la matriz capitalista. Sí, genuina, no, creo que es un desafío. El kirchnerismo hoy está encerrado en la provincia de Buenos Aires porque de alguna manera se ha encerrado en una especie de partido identitario. El kirchnerismo queda fuera de esa innovación, pero ahora, aquellos que podrían estar captándola, como algunos de los gobernadores, ¿no? Bueno, cuando nosotros vemos el ausentismo, ¿qué vemos? Lo ves cualitativamente, ¿qué ves? Como decía, una parte de la sociedad que está en contra de la política corporativa, de la política inflacionaria, pero que le parece que hay muchos errores, mucha incapacidad en Milei en transformar este esfuerzo que está haciendo la sociedad en un orden económico político más estable. Sí. Eso implica que hay un espacio para construir un partido del consumo capitalista que hoy Milei no lo expresa. Claro. O sea, digamos, la sociedad entiende que está haciendo un esfuerzo y que falta plata, eso está ausente, pero que tiene que estar subordinado al orden macroeconómico. La sociedad, si ve políticos con buenas declaraciones testimoniales, pero cuyos lineamientos programáticos no se rigen por una búsqueda de consumo, pero preservando el orden macroeconómico que tanto el país ha exigido, digamos, del 23 para acá, y es difícil. Ahora, el consumo en algunos sectores sociales es fuerte, en bienes durables y en viajes al exterior, y en otros sectores es muy bajo, hasta claro. O sea, ahí hay también otra grieta más. No es el consumo, a ver, por eso yo decía, es como una discusión que tiende a menemizar la sociedad, porque no es el consumo menemista, digamos, no es un consumo muy elitista lo que vemos, es un sector muy chiquitito, claro, que está como más anclado a estos sectores ganadores en el mercado internacional y que por lo tanto, digamos, utiliza la estabilidad macroeconómica para mejorar su patrón de consumo, y un sector que está como haciendo un esfuerzo para cruzar el río hacia un orden macroeconómico, pero que todavía no cruzó, claro, y llegó al consumo. Claro. Y ahí hay espacio creativo para hacer un montón de cosas, ¿no? Muy interesante, Federico. Muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta. Realmente, un análisis muy valioso. Muchas gracias a todos por estar en La Repregunta.